Existe una fábula muy conocida llamada La rana y el escorpión. Y me imagino que es familiar para ustedes. Y esta fábula cuenta que una ranita trataba de cruzar un río, pero también un escorpión quería cruzarlo. Y como el escorpión no sabía nadar, le pide a la ranita que le ayude a cruzar el río. Y ella se niega y le dice que no puede hacerlo. Porque de seguro, cuando él esté cruzando el río, la va a picar. Entonces ella va a morir y se van a ahogar los dos. Pero el escorpión insiste diciendo que no crea que eso ocurrirá, porque obviamente se van a ahogar. Y ella se niega, pero él insiste. Y ante la insistencia, la ranita finalmente decide cruzarlo sobre su espalda al río. Cuando van cruzando ya por la mitad del río, el escorpión no puede resistir el impulso de picarla y en definitiva termina picando la ranita. Cuando el veneno empieza a correr por la sangre de este animalito, empieza a morir y asimismo deja de nadar y empieza a sumergirse. Pero antes de sumergirse y con la última fuerza que le quedaban, la ranita le preguntó: ¿por qué me picaste? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta del escorpión fue: no pude evitarlo, es mi naturaleza. Las personas tratan de encontrar el significado de esta anécdota y algunos creen que significa que para algunas personas o para las personas, aunque puedan modificar su carácter, aunque puedan modelar ciertos hábitos en la vida, les resulta imposible cambiar o transformar su carácter. Otros creen que por más que tú cambies y te discipline y te refine, alcance refinamiento moral y cultural en la vida, también educativo, finalmente la esencia de tu ser sigue siendo la misma. Yo creo que en todas estas definiciones o interpretaciones de las fábulas hay algo de verdad. Es posible que una persona no pueda, y ciertamente no puede, por sí mismo cambiar su carácter. Hay personas que la educación y la cultura, la formación en el hogar, le ayuda a controlar ciertas cosas, pero en definitiva termina cometiendo errores de los cuales tarde o temprano también se arrepiente. De hecho, el camino a Cristo dice que la educación puede ayudar a la persona a lograr cierto refinamiento, pero solo el poder de Dios puede transformar realmente un corazón. También creo que es posible para una persona lograr cierto desarrollo en el carácter intelectual y moralmente, pero la esencia sigue siendo la misma. Es decir, no importa cuán transformado yo esté, cuán diferente yo sea, esencialmente soy una persona con una naturaleza que, aunque yo no quiera y aunque me proponga, tarde o temprano terminaré cometiendo ciertos errores. En esta mañana yo quiero llamar vuestra atención a una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Y es la historia del rey David y aquel pecado que cometió de adulterio con Betsabé. Y de hecho, acompañó ese pecado de adulterio con otro pecado, el homicidio del esposo de Betsabé. Pero veamos primero algo respecto a David. ¿Quién era David? Primero, David era el menor de 8 hermanos de una familia judía. En 1 Samuel 16, verso 10 al 11, capítulo 17, verso 12 al 14. Yo solamente voy a dar los textos a manera de información, pero por causa del tiempo no vamos a leerlo. Su padre se llamaba Isaí o Jessé, según 1 de Reyes, capítulo 16, 8 y 1 de Crónicas, capítulo 2, verso 13. De su madre no tenemos el nombre y no tenemos mucha información. Solo sabemos a partir del Salmo 86, 16 y 116, versos 16, que era una sierva de Dios. Así el mismo David en 2 de sus salmos la define, una sierva de Dios. Así que David tiene un hombre que es como padre, que es un hombre de Dios. Y también tiene a una mujer que es sierva de Dios. David era el pastor de las ovejas de su padre. Más adelante, estudiando sus historias, te darás cuenta que sus hermanos fueron a parar al ejército de Saúl. Y David se quedó en su casa, encargado de esta ocupación. Se dice de David que era rubio y de hermosa apariencia, según 1 Samuel 16, 12. La Reina Valera actualizada 2015 traduce este pasaje de la siguiente manera:
Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Interesante, ¿verdad? David también era un joven valiente. Él mismo, cuando quiso enfrentar a Goliat, el rey le dijo, pero tú eres un muchachito, ¿cómo es que tú vas a hacer eso? Y él le dijo, no, mi rey, lo voy a decir en mis palabras, no se confunda, yo atiendo y cuido las ovejas de mi padre. Y cuando un león viene y la ataca, yo lo hago salir huyendo. Y si un oso viene y arrebata una, yo lo enfrento. Y si él se detiene y me ataca, yo mato el león y mato el oso. Así que David, evidentemente, aunque era joven, tenía mucho coraje, mucho valor y mucha valentía. En 1 Samuel capítulo 17, versos 34 al 35, él le respondió eso al rey. Y eso es lo último que le voy a comentar de David hasta aquí, hasta este punto, sirve ya de contexto para entender el siguiente evento en la vida de David. Porque después de que David dijo eso, David lo que hace es que enfrenta a Goliat. Así que el valor de David resulta probado cuando él dijo que enfrentaba a un león y un oso y que podía matarlos si le arrebataba una de sus ovejas, de las ovejas de su padre. David no estaba exagerando, David estaba diciendo la verdad. No quería impresionar al rey, no quería correr un riesgo innecesario. David sabía el temple que tenía, el material del cual estaba hecho. David sabía que podía enfrentar a ese gigante. Y en efecto, David lo enfrentó y David lo venció. David también era un especialista tocando el arpa, según 1 Samuel capítulo 16, versos 17 y 18. De hecho, de David también se dice en 2 Samuel capítulo 23, 1, que era el dulce cantor de Israel. David era un fenómeno. Yo creo que hubiese sido un buen youtuber en este tiempo, pero promoviendo los intereses del reino, no buscando fama personal. De los 150 salmos que tiene el libro, a la autoría de David, de los 150, se le atribuyen 73. Ya eso dice mucho. Así que cada vez que leemos un salmo, posiblemente estamos leyendo, aun sea de manera selectiva, sin procurarlo, uno de los salmos que escribió David. A raíz del hecho de vencer el gigante, Saúl lo empleó y lo puso a trabajar dentro de sus soldados especializados. Y le asignaba tarea específica y en toda tenía éxito. David estaba diseñado para la grandeza. Cada día David daba un paso hacia la excelencia, hacia la grandeza. Después de la muerte de Saúl, David terminó siendo indefectiblemente el rey de Israel. Hay muchas partes de la historia de David que me estoy saltando, pero esto solo lo necesito para construir la historia. David finalmente era como una estrella con luz propia, en ascenso imparable. Pero realmente David no era ni una estrella y mucho menos tenía luz propia. David era un siervo de Dios que tenía coraje y valentía impregnado e impartido por Dios. Y David hacía lo que hacía para la gloria de Dios y por el poder que Dios le daba. Dios facultó a David como facultó a Sansón. Y los actos extraordinarios que David pudo realizar fueron hechos porque el Espíritu de Dios estaba con David. Cuando David se hizo rey, que no fue fácil llegar a ser rey, aunque fue ungido desde muy temprano para ser el rey, tampoco le resultó fácil lograr una estabilidad como rey. Y esas son una de las grandes paradojas de la vida o de las ironías de la vida. Saúl, un don nadie, cuyo nombre se deriva de su padre, de la grandeza de su padre, termina siendo rey. Y luego no quiere abandonar el reino. Así que llega fácilmente al reino y se va después que lo desbarata todo. Pero David, que tiene todas las cualidades y cualificaciones del mundo, le cuesta toda una vida llegar al trono. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que David logró también someter a todos los pueblos enemigos. Los moabitas, los amorreos de Soba y de Damasco, a los edomitas, a los amonitas,
a los asirios que hicieron una alianza proveyéndole 30,000 mercenarios a los amonitas para que guerrearan contra Israel. Y también venció a los amalecitas, según 2 Samuel capítulo 8, verso 1 al 18, capítulo 10, verso del 1 al 9 y el capítulo 12, verso 26 al 31. Solo como referencia. Bajo esta circunstancia fue en manos de David que Israel alcanzó en términos de conquistas las tierras cuyos límites le ofreció el Señor en promesa a su siervo Abraham. En Génesis capítulo 15, verso 18 leemos: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Y toda esa extensión, si lo buscan en un mapa, fueron áreas que Dios prometió a Israel y que en manos de David alcanzaron su plena realización. Así que si hay un hombre que era el hombre designado para hacerlo, era David. Pero no se engañen, nadie llega a esa posición siendo descuidado, no dando señales en el camino. La grandeza no se logra de la noche a la mañana, se construye cada día, con cada decisión, con cada acto de bondad, con cada decisión que nosotros vamos tomando respecto a nuestras amistades, respecto a los estudios que realizamos, respecto a las cosas que hacemos y al tipo de trabajo que nos dedicamos, a las grandes hazañas que podemos hacer, incluyendo las pequeñas también, que son las que van determinando el resultado final. No crea que Dios de la noche a la mañana te va a colocar a ti en la cima. Quienes están en la cima, incluso en este mundo, si tú lees su historia, te das cuenta que han dejado detrás un sendero ensangrentado de sacrificios, dificultades y situaciones complejas. El problema nuestro es que nos concentramos solo en la gloria que se ve, pero no sabemos y no estamos dispuestos a pagar el precio para llegar a ese momento de gloria. De manera que el incidente de David con Betsabé ocurre precisamente, oigan esto, durante la guerra contra los amonitas, que era un pueblo que ya había buscado 30,000 mercenarios asirios y que aún así no podían vencer a Israel. Si David hubiese logrado someter a ese pueblo, como lo estaba haciendo y como finalmente ocurrió, lo que vendría después hubiese sido un periodo de paz, prosperidad para Israel sin precedente. Pero donde quiera que está el agente humano, están las posibilidades infinitas de cosas buenas, pero también las posibilidades de arruinarlo todo. Porque de alguna manera somos como el escorpión. No podemos evitarlo, porque está en nuestra naturaleza. Veamos un poco ahora la historia. Vayan conmigo al libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a ir leyendo selectivamente algunos versículos. Y leamos el versículo 1. Así que en este momento David está en un punto de control, de fama mundial, de respeto y reconocimiento entre todas las naciones. Y las que quedan rebelándose están siendo sometidas. David está enriquecido personalmente y como nación. Israel está enriquecido. No es como algunos gobernantes que viven experimentando el desprecio de todos los demás gobernantes continuamente. David tenía el aprecio y el respeto de todas las naciones. Para colmo, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre justo. Así que David podía ser una luz extraordinaria para que innumerables pueblos pudieran conocer al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y créanme que quizás la eternidad contará muchas historias a favor, pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en este problema que ocurrió en la vida de David y que desafortunadamente lo hundió en una secuela de desgracias personales, familiares, imperiales, que no hicieron más que amargarle la vida hasta morir. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente de la batalla que se describe en el capítulo 10, en la última parte. Al año siguiente, en el tiempo que los reyes suelen ir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón
y pusieron sitio a Rabat. El verso termina diciendo, pero David se había quedado en Jerusalén. No dice, pero David se quedó en Jerusalén. De la manera que lo conjuga, indica que no era la primera vez que se estaba quedando allí. Cuando el texto empieza diciendo, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, está utilizando un elemento, como un modismo, para definir cronológicamente un momento. ¿Cuál es el momento? Marzo, abril del año calendario hebreo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el invierno impedía que las guerras se libraran con las condiciones del lugar. Y las guerras se detenían en la temporada fría. Pero cuando el invierno pasaba, el conflicto que quedó pendiente continuaba. Así que la guerra del capítulo 10 se continuó entonces después que pasó la temporada de invierno. Y en ese tiempo, cuando los reyes van a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Esa idea de cuando los reyes van a la guerra también denota algo. Se dice de esa manera, pudo haber dicho en la temporada, ¿verdad? En la temporada que las batallas se continuaban. Pudo haberlo dicho así. Pero el hecho de cuando los reyes van a la guerra, ustedes saben que en la antigüedad, no es como los presidentes de ahora que mandan el ejército y desde su oficina protegido dirigen todo. Antes no, el rey encabezaba la batalla. Estaba en el frente. Así que había que pelear, pero también cuidar el rey. Pero el rey también aportaba su cuota. Pero en ese entonces David no fue. Y uno se pregunta, ¿por qué David se quedó en el palacio? Quizás estaba enfermo, un resfriado, alguna enfermedad. ¿Podía David estar cansado ya de guerrear? Y pudo haber dicho, bueno, ya lo que queda no es mucho por hacer. Mi general, eficiente como es, y mis hombres, heroicos como son, pueden resolver esto sin mi presencia. Así que me voy a quedar. Quizás David confiaba también lo suficiente en su general y dijo, yo no tengo que estar ahí. Con mi general es suficiente. Si él está, es como si yo estuviera. Quizás David estaba confiado también por las continuas victorias que había obtenido antes. Ante una secuencia de victorias ininterrumpidas, David pudo haber dicho, noten que estoy hablando hipotéticamente, pudo haber dicho, esto es pan comido. Así como el Señor nos ha dirigido hasta aquí, mi presencia no es la que determina el triunfo de la batalla. Dios es el que está peleando por nosotros. Bueno, todas esas conjeturas que estoy haciendo es tratando de entender por qué David se quedó en palacio en un tiempo cuando se supone que él debía estar en la guerra. El comentario bíblico, el tomo 2, página 645, el comentario bíblico adventista, analizando todo el contexto de lo que está pasando allí y de lo que sigue después de esta estancia de David en el palacio, dice que David estaba rodeado por los frutos de la victoria. Y estaba recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo y de las naciones circunvecinas. Y con sus cofres todos estaban rebosantes de tributo que fluían de sus enemigos para las arcas de Israel. David entonces vivía una vida de comodidad y de complacencia propia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su mayor peligro. Satanás eligió ese momento precisamente para poner delante del rey una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Ustedes saben que las buenas noticias corren, ¿verdad? Pero ¿cuáles corren más? Las malas. ¿Y saben por qué las malas corren más? Porque están más en armonía con nuestra naturaleza que las buenas. Porque hay en nosotros un mal interior, un mundo de mal, que siempre conecta fácilmente con todas esas realidades malvadas. ¿Por qué creen ustedes que los canales que tienen más view son los que más disparate hablan? ¿Por qué creen ustedes que las noticias que más se hacen virales no son las buenas? ¿Por qué creen ustedes que a una emisora le cuesta informar y construir una base
hasta 10 y 15 años para alcanzar unos 3 a 5 millones de personas como audiencia. Y 3 youtubers que no saben lo que están hablando y que no se leen un libro en 3 años, te reúnen 15 y 20 millones de personas en una actividad. Ese es el mundo que nosotros estamos viviendo hoy. Las agencias de noticias que se respetan tienen oficinas de verificación de información. Cuando una información sale hecha con inteligencia artificial y de pronto tú crees que es verdad, y cuando viene a darte cuenta ya tú se la has mandado a todo el mundo, contribuyendo al problema también. Se toman de 3 a 4 y hasta 7 días para verificar la información. Pero cuando la vienen a informar, ya se ha hecho viral y ya todo el mundo la ha creído. Ustedes escucharon mencionar en una ocasión que Inglaterra decidió, el Reino Unido, independizarse de la Unión Europea después de haber estado en la Unión Europea. Y a ese proceso se le llamó Brexit. ¿Recuerdan eso? Y eso fue muy popular porque era si lo aprobaban, no lo aprobaban. Y finalmente, después de una batalla compleja y extensa, lo lograron. Hay una película que yo voy a ver si se la recomiendo al chat de la iglesia para que ustedes la puedan mirar. Porque ese evento produjo una película que explica todo el proceso. Miren, a través de la manipulación y los medios sociales, alguien que dirigió la campaña decía, ¿cómo logramos convencer a la gente para que vote, para que el Brexit sea posible y nosotros nos independicemos? Sentado en un parque, él miró que todo el mundo estaba en una sola cosa, en sus teléfonos, o en sus computadoras, o en sus tabletas. Aquí está la clave, dijo. Crearon una campaña. Y como dicen en mi país, metieron por ojo, boca y nariz toda la información que querían. Y se fueron a votación. Y votaron para salir de la Unión Europea. Al otro día, Google recibe una descarga de búsqueda que luego rinde un informe. ¿Cuál era la mayor búsqueda al día siguiente? ¿Qué es el Brexit? ¿Cómo es posible que esa sea la mayor búsqueda? Si es el día antes, hace sentido, porque la gente quiere saber qué es el Brexit para saber por qué va a votar. Pero no, fue el día siguiente, cuando ya estaba votado y decidido. ¿Qué significa eso, mis hermanos? La manipulación de las masas a través de los medios sociales. ¿Qué tanto tiempo tú estás invirtiendo a las redes sociales? Y cuando la usas, ¿para qué la usas? Eso determinará muchas decisiones que tú tomarás en el futuro. Eso determinará eso. El algoritmo es tu jefe. Tu jefe. Y no es que no use, que no haga, que no mire algo, que no te divierta un rato con eso. Somos humanos, hay que hacer cosas de humanos a veces. Pero ten cuidado, porque las informaciones corren. La fama de David se extendió por todas partes. ¿Creen ustedes que también su error, que lo vamos a ver ahora, no corrió también en todas direcciones? Ese honor, esa honra, esa gloria que lo precedía, quedó arruinada por una mala decisión. El verso 2 dice, del segundo libro de Samuel, capítulo 11, sucedió que al atardecer de ese día que se quedó en palacio, David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, una parte elevada, cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. Esta es la tentación de David en este punto. Este baño, según lo que analizan las expresiones bíblicas, no es el baño normal, te levantas a bañarte. Es el baño de la purificación que seguía al periodo postmenstrual de la mujer. Era un baño específico con alguien derramándole agua y ella en el proceso de purificación. Y esto fue lo que ella, por alguna razón que quizás no tenía las condiciones del lugar, lo hizo en este lugar. Quizás ni cuenta se dio que a la distancia alguien la podía estar mirando. Quizás pensó horizontalmente, pero no verticalmente. Y eso hizo que se expusiera. Los versículos 2 al 4 dicen lo siguiente.
Dame un segundo, voy a volver a leer aquí. Lo que pasa es que mis lentes, estos son de ver a la distancia y a veces estoy entre las letras del texto moviéndome. Un día al caer la tarde se levantó, ¿verdad? Entonces dice que él vio a esa mujer y que era muy hermosa. Verso 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, el Eteo. Voy a explicar quiénes son esos personajes ahora. Envió David mensajeros para que la trajeran y la tomó. Cuando llegó ella, él durmió con ella. Luego ella se purificó y regresó a su casa. Verso 5. La mujer concibió y mandó a decir al rey, estoy encinta. Qué terrible. Un amigo mío me dice, yo no sé si yo tenía que tener este hijo o no tenía que tenerlo. Pero el día que yo salí con su madre, yo visité yo no sé cuántos lugares por estar con ella y estaban todos llenos. Y al último que entré, me dijeron, si te espera un ratito, aparece una habitación. Y él dijo, pues vamos a esperar un ratito. Y ese día, el único día, concibió también y quedó embarazada. Y ahí está el muchacho. Es un sobrino mío, que quiero bastante de por sí. Las cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Ese día quedó embarazada. No podía ser otro día donde fuera imposible embarazarse. Hay 3 verbos allí que indican la acción de David. Vio la mujer. Luego inquirió, indagó, investigó sobre ella. David mandó a preguntar por ella. Quizás podía tomarla como esposa, prerrogativa propia de todo monarca en la antigüedad, incluido en el pueblo de Israel. Y luego dice el texto que tomó a la mujer y durmió con ella. Así que él vio, inquirió y tomó. Cuando le dijeron que era hija de ese hombre, eso debió decirle algo a David, porque ese era, tengo por aquí el dato, era hija de uno de sus soldados. Y luego Urías era un consejero de David. Sí, cuando David indagó, le dieron el nombre de 2 personas. El primero, su padre, era uno de los que pertenecían al ejército de David. Y el segundo era uno de los consejeros de David. Que también de hecho, era la esposa de Urías. Y que también de hecho estaba en la batalla, donde David debía estar. Pero claro, la esposa se queda, él se va, David debe irse, pero se queda. ¿Ustedes notan las circunstancias de la vida? Lo inesperado es que la mujer concibe. Entonces ahora, ¿qué va a hacer David? Porque así como se enteró quién era, esposa de quién era, ahora sabe ya lo que pasó. ¿Qué va a hacer David? David era muy inteligente. Sumamente inteligente, un hombre sagaz, brillante de mente. Pero esa brillantez también opera para el mal cuando la mente está llena de tinieblas. Y en este momento David no está pensando con claridad. Primero, es hija de tu soldado, no es como ético. Bueno, le va a dar fama y notoriedad al padre. Quizás eso no estaría mal. Pero es esposa de un hombre importante de tu ejército. Respeta a la mujer. No ejerza tu autoridad soberana que tenía para tomar la mujer que no es tuya. Otra, tú tienes varias, no una ni 2. David tenía varias esposas y muchísimos hijos de esas varias esposas. Intentó ocultar el hecho, es lo primero. Le dijo a su general, tráeme a Urías, dile que venga. Y cuando Urías viene, le dice, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está todo allí? Conversa normal con él. Cuéntame, ¿cómo marcha todo? Dame un informe. Y después le dice, mira, vete a tu casa, desciende y lávate los pies. Otro eufemismo hebreo. Toda persona que durante el día se acostaba a descansar no se lavaba los pies. Cuando se acostaba después de lavarse los pies era porque quería una siesta cómoda, dilatada. Así que David lo que le está diciendo es,
ya ok, ya cumpliste, vete a tu casa, duerme allá cómodamente, pasa la noche tranquilo y al otro día vete a cumplir tu compromiso. ¿Qué dice el texto que hizo este hombre? Que se fue a la casa y dijo, bueno, déjame aprovechar, fue el rey que me mandó. No, el hombre no pudo. No pudo. No pudo. Se quedó. Él tenía una conciencia increíble. El verso 9 dice que Urías durmió a la puerta del palacio junto con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David al otro día se entera, mira, el hombre no fue a su casa. ¿Qué? ¿Cómo que no fue a su casa? Tráemelo otra vez. Le digo, ¿y qué pasó, Urías? Yo no te dije que te fuera a tu casa y que durmieras tranquilo allí. Aprovecha la oportunidad y comparte tiempo con tu esposa. Le dijo, oigan la respuesta de Urías en el verso 11. Oigan la respuesta de Urías. Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se están guardando en simples enramadas. Yo leo según la Nueva Versión Internacional. Y mi señor Joab, el general, y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Tan cierto que vives tú y vive tu alma. Una expresión antigua. Es la que quizás están leyendo en la pantalla. Pero tu alma ahí es usted, tú como persona. ¿Se dan cuenta la calidad moral de este hombre? No es un hombre cualquiera, es un hombre que por su calidad de compromiso y de responsabilidad, si hay una mujer que tú vas a tocar en tu vida, que aunque tenga un hombre también, debería ser de cualquier hombre menos de ese. Pero David estaba con la mente llena de tinieblas en ese momento. Así que David, ¿saben lo que hizo? Se la jugó un poquito más. Y esta vez descendió moralmente un poquito más. David invitó a Urías, dice el verso 13. Lo invitó a comer y bebió con él y lo emborrachó. Le dijo, voy a ver si ahora no va a ir a su casa. Porque es que la defensa se caen cuando tú estás borracho. Habla lo que no tiene que hablar. Se acaban los filtros, tú los guardas los filtros y dejas salir todo. Pero al anochecer, él salió a dormir en la cama con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ni en la borrachera le impidió a este hombre pensar con claridad. Por eso es que dicen, hazle caso a lo que... Hay gente que dice, no le haga caso que está borracho. El que tiene juicio dice, hazle caso aunque esté borracho. Porque no es verdad que el borracho no sabe lo que está diciendo. Lo que pasa es que la inhibición se cae y suelta todo cuando bajo el sentido común y la sobriedad no es capaz de hablar y de decir. Por eso mucha gente se embriaga para vociferar cosas, porque no es hombre ni mujer cuando están sobrios, solo cuando están bajo los efectos del alcohol. Hermanos, y este hombre, ni la borrachera le impidió a él tomar una decisión correcta. Su compromiso era una decisión no correcta, quedarse. Incorrecta, si se iba. Pero tomó la decisión correcta, quedarse. Eso no lo bloqueó mentalmente. ¿Y saben algo? David dijo, ok, este no me está dejando alternativa. Y David todavía descendió un poco más moralmente. Verso 14 al 15. Sucedió que por la mañana David escribió una carta a Joab cuando se enteró de que este hombre no se fue a la casa. Y la carta se la envió con Urías. Y en la carta él escribió lo siguiente: pongan a Urías en el frente más peligroso de la batalla. Luego retírense de él para que sea herido y muera. David está decidido a ocultar su pecado. Y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salirse con la suya. Verso 26 y 27, primera parte. Después de la muerte de Urías, leemos lo siguiente. Al escuchar la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él. Oigan lo que hace David. Pasado el luto, David envió a traerla a su palacio. Ella vino a ser su mujer
y le dio a luz un hijo. ¿Está pensando David bien? David está en uno de los peores momentos de su vida. Está hundido en el infortunio del mal y no se da cuenta. Verso 27, última parte, dice: pero esto que David había hecho le pareció malo a los ojos del Señor. Y esta declaración es como un punto de inflexión que marca, es como un océano tranquilo, un lago tranquilo donde tú tiras una piedra que crea una burbuja y olas expansivas. Todo va como fluyendo, ¿verdad? Pero ahora interviene Dios. Y no es que Dios haya estado ignorando lo que estaba pasando. Es que si este hombre puede pensar con claridad, aún estando borracho, no se justifica que David no pueda hacerlo. Y Dios no interviene para ver lo que va a ocurrir. Es más, si Dios hubiese intervenido, David, como estaba, quizá lo hubiese intentado de otra manera, por otro lado. Entonces Dios entra en escena a través de su profeta Natán. Y en el capítulo 12 yo quiero leer un poquito aquí. Y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Pero antes le quiero decir lo que Natán hizo antes de leer estos versos. ¿Le parece? Natán viene y le dice: oye, rey, tengo algo que decirte. Hay un hombre entre nosotros que es rico y tiene muchas propiedades. Y tiene muchísimas ovejas y muchos animales. Hay otro que apenas tiene una ovejita. Una ovejita que crió junto con sus hijos. Que la tiene incluso durmiendo con él en casa como si fuera un hijito. En una ocasión vino alguien a visitar al rico y en lugar de tomar uno de los animales que tenía, de los que le sobraban, fue y le arrebató la ovejita a este hombre. Y la sacrificó e hizo el banquete. En ese punto de la historia, David, que es un individuo que se caracteriza, menos en esa parte de la historia, por un estado de percepción agudo del sentido de justicia, hace así, como que una cortina se cae. ¡Pra! Y dice: pero eso es un abuso. Ese hombre es digno de muerte. Eso no lo dijo Natán, eso no lo dijo Dios, eso lo dijo David. Versos 7 en adelante, hasta el 14. ¿Saben qué dijo David también? Y no se le debe mostrar ni siquiera misericordia. Esa palabra complicó todo. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de su señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Recuerdan ustedes que yo dije que cuando David pasó por este momento, estaba en el pináculo del poder? Ya lo que quedaba era un remanente por someter, que estaba siendo sometido. Dios dice aquí: yo te hubiese dado todavía más. Pero ya eso no iba a poder ser. ¿Por qué pues, verso 9, has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y los entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol.
porque tú lo hiciste en secreto, pero yo voy a hacer esto delante de todo Israel y en pleno sol. Severo, ¿no? Severo no, justo. Porque aquí hay varias cosas. No vamos a victimizar a David ahora para ver a Dios como severo. No es un hombre del pueblo que está fallando. Él no está fallando contra una persona común y corriente tampoco. Está fallando contra uno de esos pocos hombres con los que a veces se cuenta. Un hombre leal, que no se compra ni se vende, que debería estar en el trono y no el otro. Pero desgraciadamente quien está en el trono es el que está fallando. Pero esa persona, ese tipo de persona, hay que respetarlo. Y cuando se le hace algo a esa persona, Dios toma eso en la magnitud de la medida del bien que esa persona está haciendo, y que cuando ya no esté, no se hará. No se hará porque quizás no haya otro como él. ¿Por qué creen ustedes que el tema del aborto para el cristianismo es tan serio? Permítanme hacer un paréntesis aquí. Porque cada vez que uno cega una vida, uno está eliminando todo lo que esa vida pudo aportar y significar. Y posiblemente el plan que Dios tenía para esa persona y solo para ella es algo que yo, creyéndome Dios, estoy arruinando. Fran Valdés, puedo hacer esto público porque él lo hace público. Fran Valdés dice, mi madre intentó abortarme en 3 ocasiones y no pudo. Y no fue que los que se tomó no provocaba un aborto. Es que aunque lo podía provocar, Dios quiso que yo naciera. Y Fran Valdés fue una de las voces más extraordinarias que la iglesia adventista ha tenido en su historia. Todavía canta a la edad de los 70 años más o menos. Si su madre lo hubiese abortado, la iglesia adventista hubiese perdido esa voz. ¿Me están entendiendo ahora? Así que con la eliminación de Urías, que es por donde Dios arranca, no con Betsabé, con Urías, mataste a Urías y luego tomaste a su esposa. ¿Nota dónde Dios invierte el orden? David primero tomó la esposa y luego mató a Urías. Dios le reclamó a Urías y luego le habló de la esposa. Ay, mis hermanos. David reaccionó con la historia, porque su sentido de justicia despertó. Pero ahora su realidad espiritual interior también despierta, porque evidentemente estaba dormida. Verso 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. No justificó, no cuestionó, sencillamente admitió el pecado. Y él sabe que ya dictó la sentencia. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Y ahí está la esperanza. Porque si Dios aplicara la pena capital cada vez que yo peco, el mundo no tuviera un ser humano vivo. Pero por cuanto en este asunto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el honor de Dios estaba involucrado, el hijo que te ha nacido va a morir. Tremendo, mis hermanos, Vayan abriendo su Biblia en el Salmo 51, porque lo vamos a necesitar en el tiempo que nos resta. Mis hermanos, la historia se presta para ampliarla, pero no podemos, el tiempo no es suficiente. Vamos a presentar otro tema después, de algunas cosas similares de este, para poder avanzar. David reaccionó, despertó y dijo, pequé contra Jehová, lo hice mal. Y David se sometió a la decisión divina y aceptó la disciplina divina. Después vamos a tratar un tema sobre las consecuencias del pecado. Y en el Salmo 51, capítulo 51, en los versos 1 al 12, yo quiero leer algunos pensamientos. Porque este salmo precisamente es el salmo que contiene la confesión y la penitencia de David después de haber cometido este pecado. El hombre que dice que no había que tener ni siquiera misericordia
con aquel hombre que le quitó la ovejita al otro hombre, aquí empieza a clamar por misericordia. Nosotros somos tan justicieros con los demás y tan indulgentes con nosotros mismos. Por eso, el que más se parece a Cristo no es el que menos fallas morales comete. Un fariseo, tú lo observas de día y de noche y parece ser que no comete una falta moral. Pero es un fariseo, es un legalista. Y cuando hace un discípulo, lo hace doblemente hijo del infierno. Eso es lo que el Evangelio de Mateo dice. Pero el que es misericordioso, ese es el que más se parece a Dios. Porque si hay algo que Dios es, aparte de justo, es misericordioso. Si hay algo que Dios es, aparte de santo, es amor. Amor. Capítulo 1, verso 1, perdón. David empieza diciendo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Verso 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, esta naturaleza no es buena. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Esta fue nuestra lectura bíblica. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque ahora está luchando con el sentido de culpa. Y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Pecadores que ahora, por su mal testimonio, deciden seguir lejos de Dios o alejarse de Dios. Hermanos, los anhelos profundos de David, yo los quiero repetir. Ten piedad de mí. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Quita mi pecado y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados. Es decir, no los tome en cuenta. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quite tu santo espíritu de mí. Devuélveme. Regrésame el gozo de la salvación. Un espíritu generoso me sustente. ¿Verdad que cuando tú cometes un error, que tú sabes que lo estás cometiendo y que no está bien y que lo has confesado a Dios, eso te quita la paz? Y te deja como con un frío vacío, que solo se sana cuando tú vuelves con el tiempo a recuperar la presencia de Dios en tu vida. ¿Verdad que es así? A todos nos pasa. A todos nos pasa. Søren Kierkegaard, un teólogo danés considerado el padre del existencialismo, definió la pureza de corazón de la siguiente manera. La pureza de corazón consiste en querer una sola cosa. Eso significa que si la pureza de corazón implica querer solo una cosa, vamos a decir desde el punto de vista cristiano, ser santo como Dios, ser semejante a Jesús, tener un corazón puro, tener una vida transformada, no ser como un escorpión que anda picando a todo el mundo, entonces lo contrario sería a la pureza de corazón estar deseando muchas cosas. ¿Cuántas esposas tenía David? Varias, pero quería una más. Y en lugar de focalizarse en las que tiene, se focaliza en la que le añade más al harén. ¿Qué le parece?
la pureza de corazón es estar focalizado solo en una cosa. En este caso, en Dios. En Dios. Lecciones para nosotros al concluir. El mayor desafío del ser humano no es físico, es moral. David, el hombre que mató a un león, a un oso, al gigante Goliat, que sometió ejércitos ante una tentación común para los hombres, óigame bien, común para los hombres y también para las mujeres, cayó. El pecado puede involucrar a otras personas, es cierto. Por ejemplo, el pecado de David arrastró a Urías, arrastró a la esposa y afectó a todas las naciones y a todo el pueblo. Pero en el fondo, nuestro pecado, sencillamente, primero y antes que todo, es un pecado contra Dios. Y es por eso que Dios interviene y pone los puntos sobre las íes aquí. David lo reconoció en el verso 4 del capítulo 51 de Salmo cuando dijo: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Él no niega reconocer que hay más personas involucradas. Lo que David está diciendo es, en primer lugar, fue a ti que te fallé. No fue a las naciones, no fue a mi pueblo Israel. Claro que le fallé a ellas y a Israel también, y a mi familia y a mis hijos también. Pero fue a ti que primero te fallé. Esta historia nos muestra que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, aún antes de que nosotros lo confesemos. Pero note que Dios le dijo eso a David, no antes de que él dijera: pequé contra Jehová. No es una confesión, es un reconocimiento. ¿Saben cuál es el gran problema nuestro? Que violamos la ley de Dios abiertamente y no sentimos el dolor que David sintió. Y justificamos eso. Cuando tú cometes un error, admites el error. Y todo empieza diciendo: primero, fallé al Señor primero que a todo. Y luego a la iglesia. Y luego a la familia. Pero primero que todo, a Dios. Pero cuando Dios no es esa cosa que mantiene un corazón puro, aquí yo le busco la vuelta siempre a todas las cosas. Siempre hay una justificación. Siempre hay una forma de interpretar el texto de lo que Dios dijo. No, el texto dice lo que dice. Usted y yo sometámonos. Fallamos ya. ¿Nos vamos a matar ahora? No. Porque ya el mal está hecho y el mal no se resuelve con otro mal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Reconocer: pequé contra Jehová. Y después, Señor, penitencia, para usar la palabra que es correcta. ¿Y qué es penitencia? ¿Caminar tantos kilómetros a pie con este frío para que Dios me perdone? No, nadie le dobla el brazo a Dios así. Nadie le saca a Dios misericordia así. En el campo donde yo me crié había un lugar llamado Santo Cerro. Se cree la tradición que ahí Colón puso una cruz y ahora supuestamente la cruz no está, pero hay un hoyo, se le llama el hoyo santo. Y la gente va a hacer penitencia para allá y ofrece promesa y camina de pueblitos distantes a pie. Pero créeme, no es un cerrito cualquiera, tiene 21 cuestas antes de llegar. Así, serpenteando hasta llegar allá. Pero la promesa siempre es ir al Santo Cerro a pie y regresar a pie. Mi hermano, que tenía un problema de salud y yo quería que Dios lo ayudara, mi fe llegaba hasta ahí, era lo que yo sabía y conocía, prometí subir al Santo Cerro a pie. Solo que cuando yo regresaba, alguien pasó en un motor y me dijo que si quería que me llevara. Y se me olvidó la promesa y me monté en el motorcito y llegué a mi casa descansadito. Pero la ignorancia, ¿no? O el tigueraje, como dicen en Dominicana. Miren, hermanos, no hay que comprarle nada al Señor. El verso 17 del Salmo 51, ¿saben lo que dice? Los sacrificios de Dios no son las promesas que te sacan sangre de las rodillas. ¿Sabe cuáles son? El espíritu quebrantado. ¿Y cómo termina el versículo diciendo? El corazón contrito y que se humilla, Dios no lo desprecia. ¿Qué hizo David? Ese hombre merece la muerte. Tú eres ese hombre. Dios, pequé contra ti. ¿Ves? Y después, penitencia. ¿Qué? Señor, perdóname. Mira, Señor, no te alejes de mí. No tengo paz. Devuélveme la paz.
Fue horrible lo que hice. Lávame, límpiame, borra esas rebeliones. Quítala. Pero no puedo tener paz si no deja en mí tu espíritu. El Nuevo Testamento dice que David habló por el Espíritu de Dios, que estaba en él. Pero en este momento el Espíritu no estaba en David. Después de que se arrepintió, el Espíritu volvió a David. Por eso, porque admitió, el profeta le dijo, no, el Señor también te ha perdonado. Y luego viene el Salmo 51, ¿verdad? Puede que nuestra naturaleza sea mala y corrupta, inclinada hacia el mal, pero no somos un alacrán que tiene que picar de manera inevitable a sus semejantes. Si nos volvemos de nuestros malos caminos, y nos arrepentimos de corazón, Dios no solo nos dará su perdón, Dios también podrá y quiere darnos un nuevo corazón. Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, el que los justifica, el que le busca la vuelta, el que malinterpreta el texto para justificar lo malo que hizo, no prospera. Pero el que lo confiesa y lo abandona, alcanzará misericordia. Las buenas nuevas son todavía mejores. Dios pone en nosotros el deseo de tener un nuevo corazón y una vida santa. Crea en mí, oh Dios, dijo David, un corazón puro, renueva un espíritu firme dentro de mí. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Quieres tú ser puro? ¿Anhelas tú la pureza? ¿Fallaste tú? ¿Pequé yo? Sí. Pero las primeras preguntas, ¿anhelamos la pureza de corazón? A pesar de, ya fallamos, ¿qué hacemos? No misericordia. Ni el hombre que lo dijo estuvo dispuesto a vivir con eso. Se dio cuenta que habló apresuradamente. La historia de adulterio de David con Betsabé y su subsecuente homicidio del esposo tiene profundas implicaciones para nosotros. Quiera Dios que no imitemos los pecados de David. Pero si por alguna razón ya lo hemos cometido, si por alguna razón lo estamos cometiendo, si por alguna razón lo cometemos mañana, también tengamos el mismo espíritu de sincero arrepentimiento que David tuvo. Porque si no, entonces sí es verdad que no habrá misericordia. Porque la misericordia de Dios es para con los suyos y para los que se arrepienten de corazón. ¿Has cometido tú algún error del cual te arrepientes hoy? ¿Has cometido tú algún error que te quitó la paz? ¿Sabes tú que estás violando impunemente los mandamientos de Dios? Y tú tranquilizas tu conciencia diciendo que todo estará bien. Si esa es tu actitud, no prosperarás. Pero si tú reconoces sin darle la vuelta, pequé contra Jehová, el Señor está dispuesto a perdonarte. Con el rebelde es que Dios no tiene fiestas, pero con sus hijos, cuando vuelven a casa, el Señor realiza inmediatamente una fiesta de celebración. Si hay alguien en esta mañana aquí que le gustaría decirle al Señor, perdóname porque he pecado contra ti, pónganse de pie donde están y vamos a orar un momentito en silencio y vamos allí a centrarnos en ese error que hemos cometido y vamos a decirle, Señor, he pecado. Sí, he pecado contra ti. Le fallé a mi familia, le fallé a mi esposo, a mi esposa, le fallé a la nación de donde soy, si tuve una función específica en esa nación. Le fallé a la iglesia, deshonré tu nombre, traje dolor y sufrimiento a mi vida, oprobio y deshonra a tu gloria. Pero aquí estoy, Señor, reconociendo que pequé contra ti. Y te pido que de aquí en adelante todo sea nuevo. Y luego yo terminaré con una oración.